Falstaff es, junto con el Hamlet, el personaje más grande que ha creado Shakespeare. Y a mí siempre me sorprende que todo el público le quiere. Y es un ladrón, es un estafador, que tiene todas las propiedades de una persona desagradable, pero es el contrario. Yo pienso porque este hombre viejo reacciona un poco como un niño de 4 años, sin responsabilidad y con el deseo de tener todo. Lo había hecho ya hace 10 años en Mallorca y que es un personaje que de niño, esta figura me ha abierto el Shakespeare. Yo he visto una película con él, una ópera, porque hay no solo de Verdi, sino una ópera muy popular de Lortzing, un compositor alemán. Y a mí me gustó tanto que me ha abierto todo el Shakespeare. He empezado con él, más o menos. Y siempre me he topado con él, que en el teatro, cuando era ayudante de dirección, lo querían hacer allá, o la película del Orson Welles, que siempre me he encontrado con él. Lo hacemos con 9, debido a las condiciones de España. No, que es también el encanto de la función que lo hacen 9 actores, que son, yo pienso, 36 papeles. Yo pienso es el poeta más grande de todos los tiempos. Y cada frase es un mundo, se abre una ventana con cada frase. Y yo pienso muchos autores usan una frase de Shakespeare para hacer una obra de 3 horas. Y se tiene que escuchar muy bien. Que dice, para mí es realmente un milagro. Este hombre tenía 32 años cuando ha escrito esta obra, al Henry, y con 32 ha inventado novedades por el teatro que antes no existían, con una sabiduría. Habla el Falstaff, que para mí es siempre sorpresa y siempre descubres cosas nuevas. 400 años son como nada con él. Yo no lo puedo explicar y no es necesario explicarlo, es importante hacerlo y recibir una maravilla. Esta obra tiene un aspecto político, histórico, porque en el tiempo de Shakespeare era un cambio de Inglaterra totalmente, después la victoria sobre la Armada, y Inglaterra tenía un camino adelante. Y él usa una época 200 años antes, que igual era tan importante políticamente porque Henry ha unificado Inglaterra, no con Escocia, sino solo Inglaterra, este proceso de crear una nación. Yo creo que
Shakespeare se interesaba por eso, por un estado más moderno. Y se puede entender que hace referencia a su tiempo con la reina Elizabeth, y que es en realidad una línea de la obra es el poder, que en el texto de Shakespeare siempre está ligado con la muerte. Y la otra línea es la taberna con Falstaff, y que es la vida sin control y sin freno. Se puede pensar en superstición, porque ya se sabe que Shakespeare y Cervantes morían al mismo día y que son los más grandes de la historia. Y el Falstaff aparece en 1596 y el Don Quijote 9 años más tarde, y todos dos son nobles, decadentes, viejos, que viajan por su país. El Don Quijote es un idealista que busca la grandeza anterior que probablemente nunca ha existido, y Falstaff es un materialista sin escrúpulos y viaja por el país para enriquecerse. Bueno, eso es raro, que es al mismo tiempo el mismo tema. Falstaff es un personaje que evidentemente es de los grandes, es de los personajes potentes de Shakespeare, aunque no tenga obra propia, ¿no? Pero por algo sale en distintas obras. Shakespeare lo hizo aparecer en distintas obras, porque probablemente, bueno, los estudiosos de Shakespeare comentan que quizá Falstaff tenía una personalidad que el propio Shakespeare igual le hubiera gustado manifestar de sí mismo, ¿no? En todo caso, era una personalidad potente, un hombre vital, un hombre que ama los placeres de la vida, materialista, cobarde en la guerra, pero en cambio dialécticamente muy brillante y que dice las cosas a la cara tal como piensa, muy ingenioso y que cultiva la amistad, y bueno, tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos defectos, ¿no? Pero es un personaje de los grandes que piden que el actor se meta y dé mucha energía, porque la tiene. Es un personaje que demanda mucha energía, ¿no? Y sobre todo es eso, uno de los personajes que cuestiona conceptos como el honor militar o temas que en la época en la que Shakespeare escribía las obras pues no eran cómodas y las pone en boca de este personaje, cuando en cambio de pronto te describe escenas que son muy militares. Es un canalla que se hace querer, que ama y que quiere ser amado, que se comporta de alguna forma. Lo curioso de este personaje es que, siendo negativo en algunas cosas, el espectador, empatiza, o el lector de la obra, empatiza con él o puede empatizar con él. Y un poco es porque como dice Conrad, se comporta como un niño, es como un niño de 4 años, ¿no? Que tiene la libertad de decir y de hacer lo que quiera, que no hay control, que no hay censura, que no hay represión, y eso en un adulto que se comporte así es como atractivo, interesa, ¿no? Es algo que puedes valorar como... Yo lo haría si pudiera, ¿no? Si pudiera diría esto, o me comportaría así, ¿no? Falstaff tiene esa libertad, ¿no? Falstaff es un noble decadente, capitán del ejército de Enrique IV, pero yo ya te digo, es un hombre que le gusta la comodidad, la vida fácil y conseguir el dinero, y está preocupado por, quizás su punto débil es esto, su temor a la vejez, a la enfermedad, a la muerte. Es la muerte que está siempre presente en las obras de Shakespeare, ¿no? Aquí Falstaff teme a la muerte, teme a la vejez y a la decadencia. De hecho, hay momentos en que habla de eso, ¿no?
Pero sí, es el capitán del ejército de Enrique IV, pero él cuestiona todas las tramas de poder, de la lucha del poder, de la nobleza, de los parientes, de la lucha por la corona, de cómo es un gran observador también y va metiendo sus comentarios y su mala leche, ¿no? Mala leche encantadora, porque te digo, es un personaje muy positivo, que tiene la virtud de convertir lo negativo en positivo, le da la vuelta, ¿no? De una cosa cuando dice, hostia, estoy cojeando, hasta la sífilis, la gota, y dice, bueno, si cojeo no pasa nada, tengo la guerra como excusa y mi pensión aún será más justificada, ¿no? Entonces le da la vuelta a las cosas siempre para traérselas al lado positivo y optimista de la vida, ¿no? Era un noble, pero que está más, sus tramas, estaba él más ligado a la vida del pueblo, a la vida de la sociedad baja, a la vida de las tabernas, de las prostitutas, que no con la corte. Era un noble que estaba mucho más cerca del pueblo y de la gente sencilla y entonces eso es lo que es el impulso vital que tenía, era este, y no estar cerca de toda la cuestión del poder, ¿no? Él era crítico con el poder y le gusta, y está mucho más arraigado con la gente del pueblo. La dramaturgia de Conrad Sidgwick un poco podría parecerse, quiero decir, parecerse en el sentido de que la película Campanadas a medianoche de Orson Welles cogió las mismas obras donde aparece Falstaff, Ricardo II, Enrique IV, primera y segunda parte, y referencias de Falstaff en Enrique V. Falstaff ya está muerto, pero se le menciona. En Las Alegres Casadas de Windsor no aparece, pero es las tramas de la amistad, de la relación entre el príncipe Hall, el futuro Enrique V, con Falstaff y con el rey, el padre Enrique IV, un poco este triángulo. Entonces la dramaturgia de Conrad ha ido en este sentido, es hacer un extracto de las escenas básicas de estas obras que expliquen el recorrido del personaje de Falstaff, del personaje del príncipe, de su amistad y finalmente de esa traición de la amistad cuando Henry llega al poder y es nombrado y es coronado Enrique V, y allí se termina esa relación de amistad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido se parece a lo que Welles hizo en su película en cuanto a base literaria, ¿no? Falstaff es un personaje excesivo, no solamente por su voluminoso cuerpo, sino que es excesivo por su carácter, por su vehemencia, por su manera por sus actitudes corporales, físicas. Entonces, bueno, no, mi trabajo ha sido intentar acercarme al trabajo que los actores tenemos cuando nos enfrentamos a un personaje que a lo mejor es muy distinto de ti o que tiene rasgos psicológicos o físicos muy distintos a ti. Nuestro trabajo es acercarnos a ellos lo máximo posible, evidentemente con la ayuda de vestuario y caracterización, pero sí que el alma, hay que respirar, hay que intentar respirar como ese personaje, ¿no? Y ese es el trabajo. Yo he intentado, no es que me venga como un guante, pero sí que es verdad que hay aspectos de Falstaff, de su carácter, de su personalidad, de sus comentarios, de sus ideas, de sus pensamientos y de su humor y de su sentido del humor que son muy atractivos para mí de interpretar, pero es un reto. Falstaff es, como he dicho antes, uno de los grandes personajes de Shakespeare y esos personajes son difíciles, son retos ambiciosos, pero a mí los retos me ponen. Bueno, creo que los actores tenemos que afrontar retos y este es uno de ellos y me he sentido muy cómodo. Es verdad que me he sentido muy cómodo con este personaje porque te permite ser payaso, te permite sacar mucho, ¿no? Te pide mucha energía, pero al mismo tiempo recibes mucho también. Quiero decir que te quedas descansado cuando haces este tipo de personaje. Ese era uno de los alicientes que tenía este proyecto, no solamente trabajar con Conrad Sidgwick, que es uno de los grandes, es un hombre sabio, sencillo, humilde, como son los buenos, y muy buen director, y un amigo que conocía desde hacía tiempo, pero que no había habido la oportunidad de trabajar juntos. Este era el primer aliciente, el aliciente del propio personaje, evidentemente,
era otro reto. Y el tercero es ese, el de trabajar en un espacio con una proximidad brutal con el público. Tener el público a 2 metros es fantástico, sentirlo ahí, la energía, las vibraciones que produce y que es feedback, ¿no? Se produce ese feedback más rápidamente que no cuando hay demasiada distancia entre actores y espectadores. Este es otro aliciente, creo que el espectador disfruta cuando ve el sudor del actor allí y le oye la respiración y tal, y al mismo tiempo nosotros percibimos la energía que produce tener ahí a la gente al lado, ¿no? Si la televisión sirve, o el éxito en televisión, o la popularidad en televisión sirve para que si en el teatro eso atraiga a público nuevo que de pronto descubra lo que es el teatro, bienvenido sea, es fantástico que sea así. O sea, cualquier cosa que sirva para atraer a la gente al teatro es bueno, porque descubren gente que no ha pisado nunca un teatro, y que la juventud de ahora, con toda la cantidad de oferta tecnológica, de ocio tecnológico y de imagen, el teatro pueda considerarlo como algo anacrónico ya, un poco de arqueología. Bueno, la tele sí sirve para que la gente vaya al teatro y conozca lo que es trabajar en un escenario y lo que se siente estando en directo. Eso es bueno, eso es bueno. Es más, pienso que, como he dicho en otras ocasiones, ya en la escuela deberían ya enseñar autores y enseñar el valor del teatro y hacer pedagogía de lo que es el acto teatral y la afición por el teatro, y situarnos a niveles de otros países que están de nuestro entorno, que son, en este aspecto, están mucho más avanzados, ¿no? Que tienen ya una tradición teatral tan gorda que ya en la escuela saben quién es Shakespeare y quién es Molière y quién es Chekhov y quién es... Y aquí aún estamos, aquí los niveles educativos de este sentido aún estamos un poco atrasados. Bueno, es que el teatro infantil también es muy importante, ¿no? También, claro, es que claro, el teatro infantil juega su papel de eso, de acercar y de empezar a conocer el hecho teatral, y los niños descubren qué es un escenario y qué pasa en el escenario y los actores qué hacen y cómo lo hacen y para qué sirve, y bueno, no sé, debería ser ya algo que estuviera ya en los planes de estudio de los chavales, ¿no? Que ya se acercaran a la literatura dramática por un lado y al teatro en escena. Primero, que es un personaje histórico, existió, y se ha basado Shakespeare en un personaje que no era heredero al trono, sino que subió gracias a ciertas maquinaciones. Históricamente se dice que igual mató él a Ricardo II. Y por otro lado, Bolingbroke, que es el nombre del personaje, cuando asciende no está seguro de ese trono. Su corona baila sobre su cabeza, no está del todo seguro. Es una época muy convulsa en Inglaterra, donde hay mucha revolución, mucha lucha entre escoceses, ingleses, los clanes están a favor de uno de otro, y él va perdiendo poco a poco, por unos prontos que él tiene, va perdiendo ese favor de los clanes, y lo que le preocupa luego es perdurar en el trono a través de su hijo. Su hijo sí que sería legal porque vendría de hijo de rey, ¿no? De reinante, ¿no? Y reinante, existe reinante. Y finalmente, bueno, Enrique V ascendió al trono legalmente. Es un problema generacional, esto pasa mucho entre los hijos y los padres y los hijos, ¿no? Y la condición humana, Shakespeare lo refleja muy bien, existe también entre el rey y el príncipe, ¿no? Ya no es que su hijo esté por las tabernas y se haga con la gente y se emborrache y vaya con malas compañías, con Falstaff, etc., sino es el hecho de que no es guerrero. Él no lo ve como opción al trono, incluso tiene 3 hermanos más, si no me equivoco, históricamente, que podían haber subido al trono, pero él apuesta por ese hijo, y ese hijo al final recapacita, y a través de una serie de decisiones asciende al trono, y fue un buen rey, por lo visto, fue un buen rey. La posición de Enrique IV siempre fue la de buscar la paz,
de intentar que se entendiera las diferentes familias inglesas, ¿no? Y eso le costó muchísimo, y yo creo que incluso le costó la vida. A mí me interesó mucho primero la propuesta dramatúrgica de Konrad Friedrich, el director, porque ha hecho, para mí son 4 obras, descartando Las Alegres Casadas de Windsor. Tenemos ahí Ricardo II, tenemos Enrique IV, que son 2 piezas, primera y segunda parte, y Enrique V. Entonces me gustaba mucho el trabajo a nivel dramatúrgico, qué es lo que él podía proponer, ¿no? No sabía exactamente qué iba a hacer, Konrad no me lo dijo, pero como había trabajado con él en un trabajo fantástico del Heine Müller, que lo hicimos también aquí en el Teatro Academia con Muns Alcañiz, y fue un trabajo de elaboración, de búsqueda, de significado, de entender el texto complicadísimo de Miller, resultó que me quedé con ganas de volver a trabajar con Konrad, y él por lo visto también, entonces me lo propuso, y ese fue lo primero que me interesó, sin saber el personaje. Lo segundo, ya una vez leído el texto, fue ese humor que destilaba la obra, en todas las escenas, sobre todo de Falstaff, pero también con otros personajes. Hay un par o tres de situaciones, Bardolph con Falstaff, Hal, el príncipe, con Falstaff, y otro noble con Falstaff, que son de risa continua, ¿no? Por la inteligencia, el humor fresco, dinámico y rápido de Falstaff, ¿no? Y eso de lectura ya daba un punto de partida fantástico para jugar, ¿no? Shakespeare es juego. Y luego me interesó mucho también esa doble visión, ¿no? De la vida, que es Falstaff, y en cierta manera la muerte, que sale siempre en Shakespeare, que es la corte, que en ciertos momentos esa palabra, esa definición de muerte está en toda la obra, ¿no? En toda ella. Y entonces esa anteposición, ¿no? de vida, muerte, muerte, vida, seriedad y conflictos y estrategias con simplemente la juerga, el juego, etc., era fantástico a nivel dramatúrgico para jugar con ello. Yo creo que, fíjate, cuando eres joven y tienes pelo, vas diciendo, soy capaz de todo. Cuando te vas haciendo mayor con el físico que tengo y quedándote ya con la capa de ozono visible, dices, me están restando personajes, ¿no? Pero no, resulta que precisamente por el físico y sobre todo por entender muy bien algunos lenguajes teatrales, ¿no? que me son fáciles, que jugar con Shakespeare para mí es una gozada, lo entiendo, me llega, comprendo sus imágenes, comprendo ese lenguaje que tiene, ¿no? Y quizá por eso, por ese resultado teatral, pues la gente me sigue dando ciertos personajes históricos, porque quizá los defiendo porque los entiendo bien, ¿no? Es una gozada hacerlo, y no deja de ser un juego, de golpe y porrazo, ser Gauguin en un musical, a pasar a hacer Martín Lutero en una serie, o ahora este rey, después de haber hecho duques y reyes en otros Shakespeares, pues veo que todavía soy capaz de jugar como un crío con esos personajes y divertirme, y sobre todo hacerlo llegar al público y que el público se emocione, ¿no? con esas historias, que es teatro, ¿no? Es vida. Hay una cosa fantástica que sucede en la adaptación y en el texto original también, muy teatral, además la traducción es muy teatral de Konrad, y es que los nobles en la época, debido a las guerras y a la crisis económica que estaban viviendo, al final, no todos, pero una gran mayoría delinquían, se dedicaban a robar a los comerciantes. Y ese paralelismo con la situación política actual en nuestro país, generalizado, ¿no? Hablamos ya de globalización en todos lados, ¿no? Pero concretamente en nuestro país, ¿no? Que la gente que tiene poder económico se dedique a robar. Parece que, yo creo que el espectador lo pilla, ¿no? Cuando Falstaff, que es un noble decadente, se dedica a robar a los que tienen algo de dinero, ¿no? Y yo creo que ese paralelismo es muy actual en la obra y es muy cómico, y mejor que nos lo miremos desde el punto cómico, tal como está la situación, y no hagamos tragedia de ello. Pero es un tema serio. El príncipe es Hal, un chaval que
Es decir, aparte de ser príncipe, ¿no? La cosa interesante es que la lucha que tiene con su padre es una relación de padre e hijo, que era lo bonito también, no solamente de decir el poder y la corte, sino también como padre ver que el rey no te ama, o sí que te ama, pero hay una incompatibilidad de padre e hijo que no saben ni uno ni otro cómo defenderlo ni cómo solucionarla. Aparte de eso, pues también hay el personaje que es muy maquiavélico y cómo sí que, aparte de querer resolver el problema con su padre, quiere el poder y quiere ser rey y sabe que algún día será rey. Y por otra parte, pues también hay con Falstaff, que un poco pues encuentra a ese personaje en una taberna y lo ve como un padre, lo ve como un amigo, con alguien con quien puede hacer todo aquello que con Falstaff, con el rey, no es capaz de hacer. Y luego pues un amigo, pero que en el fondo durante varios momentos de la obra dice: os vais a enterar, vais a ver lo que yo soy capaz de hacer, porque al final pues es capaz de desterrarlo y echarlo a perder. A lo largo de la obra va viendo como aquellos que él considera que son sus amigos están ahí por algún interés, y todo el mundo tiene un interés sobre el príncipe, no solamente por la persona que es, por Hal, sino que es más por quién va a ser, por Prince Harry, el Harry V, el Enrique V. Hay una escena muy bonita en la que hay la coronación, digamos, y aparece el príncipe convertido en rey, pero en ese momento pues es cuando aparece otra vez la sombra de Falstaff, la sombra de sus amigos de taberna, y dice: no, eso ahora no me conviene, y saca pues toda su maldad o toda su responsabilidad, alguna cosa que tiene en el interior para poder defender el trono y defender Inglaterra, y dice: os aparto, y los expulsa fuera del reinado, de la corte. Pasa muchas veces, dice, también como persona, ¿no? Que dices: uy, mi padre, madre mía, ¿no? Pero al final te pareces a él. Pues un poco sí, se da cuenta, en algún momento también hay algún punto que dice, recuerda, ¿no? A su padre lo que le dice, para olvidar los problemas que tienes en el reinado, lucha en el exterior, vete afuera, vete a Francia a luchar, porque así la gente de tu pueblo se olvidará de los problemas internos y verá al enemigo que es el de afuera. Y sí, hace calcado lo que dice su padre. Y yo creo que el espectáculo era difícil. Cuando hablamos de Falstaff me parecía muy difícil poder hacer este recorrido, pero Conrad conocía muy bien el texto, bueno, los textos, porque conocía muy bien Ricardo II, Enrique IV no se ha hecho, en Barcelona creo que no se ha hecho nunca, Enrique IV segunda parte y Enrique V. Entonces, creo que él ha sabido sintetizar, pero no solo en la dramaturgia, sino que él ha hecho la dramaturgia sabiendo cómo quería contar la acción en el espectáculo. Y esto ayuda mucho, porque cuando yo lo leía tampoco lo entendía tan bien, hasta que no lo hemos hecho y hemos tenido todo el espectáculo, no nos hemos dado cuenta de qué dramaturgia había concebido Conrad. Hay varias cosas que me interesan. Primero, me interesa también como directora artística de este teatro entender que las obras con muchos personajes también se pueden hacer en teatros pequeños, que si tú el espacio lo distribuyes y lo trabajas, en un teatro pequeño caben 36 personajes como en este caso. Esto me interesa porque creo que parte de la comunicación con el público es este movimiento escénico que en los teatros pequeños siempre a veces es más esquemático. Entonces yo creo que aquí con 90 espectadores y el espacio que tenemos conseguimos esta danza tan especial que surge de la dramaturgia. Por otra parte, también trabajar en una compañía con muchos actores y tan diferentes, en este caso no jóvenes, no tan jóvenes y mayores. Esto me parece también muy enriquecedor porque en estas salas a veces tampoco tenemos esta oportunidad. Después Shakespeare, hemos hecho aquí el cuarto espectáculo de Shakespeare, me parece que es algo que influye en el inconsciente. Y esto es tan rico que te marches a casa con lo que sabes y con lo que no sabes que sabes. Y esto también en los actores es así, o sea, no solo en el público. Nosotros somos espectadores de nuestros compañeros y esto es fantástico.
Y por último, también me interesa mucho el trabajo que hace Conrad con los actores, que no te das cuenta. Yo he trabajado, es el cuarto espectáculo que hago con él, y no lo entendí el primero, no entendí nada. El segundo, creo que poco. En el tercero empecé a entender, y yo creo que aquí he acabado de constatar lo que me parecía que él quería decir, y es que actuar es muy simple, que cuando te complicas la vida y cuando quieres emocionar al público, él es de un país del este y viene con una concepción de la emoción. Siempre nos acusa a los mediterráneos de que queremos emocionar. A los actores mediterráneos nos acusa un poco y nos dice siempre, no actúes sentimientitos, en catalán sentimentets, por favor, no, huye de esto. Yo, claro, muchas veces no entendía tanto trabajo que hacemos los actores para llegar a tener el instrumento limpio, para poder expresar emociones, y entonces este aspecto de Conrad me interesa mucho porque él no dice que no tengas emociones, él dice actúa las acciones verbales, que en este caso Shakespeare es ideal para hacer este trabajo, pero también lo hemos hecho con Bernhard antes. Actúa las acciones verbales y verás dónde te llevan. Es el autor y nada en el magma del autor, déjate llevar por lo que este magma te conforma en ti, huye de ti mismo, no te reproduzcas y escucha cuando el director te da pequeñas indicaciones, porque Conrad no es de los directores que te dan grandes indicaciones, solo te dice cosas muy concretas y sensatas. Entonces dices, ¿y por qué me ha vuelto a decir? No ironices esto, no ironices. Y digo, Conrad, pero yo jamás pienso en reírme de este personaje. Sí, tú eres más intelectual que el personaje. No. Y te dice esto y te lo vuelve a decir y después él deja que juegues y poco a poco pues te va dejando claro qué es lo que está pasando en la escena. Y esto, bueno, también creo que un espectáculo como Falstaff es un Shakespeare nuevo. Creo que esto es también una manera de contar Shakespeare diferente, porque el espectador contemporáneo está acostumbrado a los fragmentos. No hace falta explicar el mismo recorrido que explicaban los autores en siglos anteriores y en el siglo XX. No hace falta. El espectador sabe cortar y pegar. Entonces, a mí esto me parece todavía más interesante que las obras, o sea, también me han parecido interesantes, pero me parece un paso más allá en cuanto a poder llevar un Shakespeare a escena en el siglo XXI. Yo no soy una actriz que podríamos decir profesional, en el sentido de que solo tengo la profesión. He estado mucho en la cocina del teatro. Me ha interesado muchísimo saber cómo podemos hacer que, estando en escena, más limpios, jugando más a fondo y con inputs de directores muy diferentes, porque yo he trabajado con muchos directores muy diferentes. Bueno, casi todos los actores de mi edad te podrían decir lo mismo, pero no solo en el escenario, no solo tenía ganas de actuar cada día, yo tenía ganas de actuar, de reflexionar, de cuestionar. También doy clase y yo creo que, y tampoco diría que doy clase porque no me da la profesión el suficiente dinero como para no tener que dar, no. Creo que si no me gustara dar clase, para poder vivir tendría una tienda de cualquier cosa y no daría clase. Me encanta dar clase, ver cómo se descubre, el momento del descubrimiento me parece excepcional y por eso me gusta tanto trabajar en el escenario, pero también fuera del escenario. Lo primero de todo es una sala que la podemos tener gracias al mecenazgo de la del artista Elsa Peretti, que siempre ha querido el teatro
le ha gustado muchísimo y ha soñado que tener una sala sería una cosa mágica. Realmente con su sueño, de alguna forma su sueño y mi sueño se conciliaron y esta sala yo creo que es el perfil de dos soñadoras, de dos personas que creían que en un espacio pequeño como este podían pasar cosas muy mágicas. Y no digo mágicas solo por lo que se lleva a escena, sino que la sala en sí, yo creo que es una sala mágica porque tiene una acústica, porque tiene una relación del espectador con el de su lado, porque se llega a través de un campo abierto antes de entrar. O sea, creo que es una sala que se ha concebido con mucho amor y pensando que las cosas que uno se propone, si realmente insiste hasta el final, puede conseguirlas. El equipo que trabajó en esta sala fue fantástico, interpretaron perfectamente desde el usuario, que somos los actores, en este caso yo era actriz, qué es lo que pedíamos y lo hicieron posible. Y yo ahora no cambiaría nada. Los espectadores vienen a los espectáculos y dicen, fantástica esta sala, y salen diciendo, qué espectáculo, pero y qué lugar tan maravilloso para pasar un rato viviendo teatro desde cerca. Y yo creo que este es el perfil de la sala. Es muy acogedora para compartir la creación teatral. Hemos sido muy modestos también, en el sentido, modestos en el sentido de que hemos construido peldaño a peldaño, no con algunas cosas que podríamos decir como marketing. No se ha aplicado un marketing estrictamente convencional. Ha sido buscando, escuchando, acercándose a las personas que podían dar algo que quizá a veces sin decirlo está en el camino, el recorrido que tú pretendes, pues se ha ido haciendo un lugar de un respeto muy grande por los autores. No somos tanto un espacio de creación, que pueden ser muy interesantes, pero de creación a partir de sacar las entrañas del autor. Y yo creo que este hecho, porque los directores que han venido son muy directores de actores, porque los actores son gente que vive del teatro, pero que a la vez quiere el teatro de una forma muy vocacional. Puede ser una profesión o una vocación, y a veces es las dos cosas. Y entonces, como capa a capa, hemos ido construyendo, a partir del pensamiento de cada autor, una sala que no hemos pretendido ir muy rápido. Y aquí estamos y esperamos llegar tan lejos como podamos.